Buenos días, mi nombre es Gabriela Morales. Seré la moderadora de esta entrevista realizada en el marco de la materia de Fundamentos de Investigación. Hoy vamos a conversar sobre el libro de Cien años de soledad de uno de los autores más representativos, que es Gabriel García Márquez, que deja una profunda huella en la literatura latinoamericana. En esta entrevista buscaremos conocer diferentes puntos de vista sobre los temas principales del libro, su contexto y su importancia cultural. A continuación, presento a Laura Sofía Barrio Sosa, quien realizará la entrevista, y a Edwin Ospina, quien nos compartirá su análisis y opinión sobre la obra. Buenos días. El día de hoy vamos a estar entrevistando al profesor Edwin Ospina, quien se va a presentar. Ok, muy buenos días para Gabriela y para Laura. Bien, me presento, mi nombre, como lo dijeron, mi nombre es Edwin Ospina. Soy licenciado en Humanidades e Idiomas, específicamente en inglés, francés, español como lengua materna y también en literatura. Soy magíster en Educación y Pedagogía y ahorita soy docente en la Universidad Santo Tomás, seccional Tunja, como docente de Pedagogía e Investigación. Pero pues tengo una experiencia cortica, larguita, aproximadamente entre 4 o 5 años como profesor también de español como lengua materna y literatura. Muchas gracias, profe. Bueno, vamos a empezar con las preguntas sobre la obra Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué representa Cien años de soledad dentro de la literatura colombiana y latinoamericana según tú? Ok, bien, veamos que en primera medida Escenarios de Soledad, pues ha sido como a través de los últimos 20, casi 25 años, como la obra representativa de nuestro país y pues no solamente de nuestro territorio colombiano, sino adicionalmente de Latinoamérica, ¿sí? Ya que pues a través de los años y las diferentes lecturas que se le han brindado a esta obra célebre, no solamente como obra representativa por Gabriel García Márquez, por lo que representó en su época, sino actualmente, sino también galardonada con el Premio Nobel de Literatura, pues ha sido a través de sus análisis en años de soledad, ha sido una expresión propia parte del territorio colombiano, sino también en Latinoamérica. Pienso que Cien años de soledad ha podido reedificar la historia cultural de Colombia y también de nuestro continente latinoamericano, ya que pues es bien sabido que Gabriel García Márquez empezó a desarrollar un ejercicio literario a través de su obra en relación al realismo mágico, ¿sí? A través de un lenguaje particular, pues permitió conocer de una forma muy distinta o dar a entender una realidad, no solo a través de ese ejercicio de lo mágico, sino conectar lo mágico con lo real y claramente pues eso tuvo en cuenta pues sus experiencias personales, sus vivencias a través con sus abuelos, porque sus abuelos maternos fueron una gran influencia pues para su ejercicio de la literatura. Desde muy pequeñito pues él no se formó con sus padres, sino que pues por diferentes circunstancias económicas sus padres tuvieron que desplazarse a otro territorio y él pues vivió toda su infancia con sus abuelos y el ejercicio de que sus abuelos les relataran historias de forma oral, pues eso influyó mucho en su forma de la narrativa. Pero eso no solamente fue en el país, sino que Gabo también fue muy influyente en el ejercicio de la literatura en Latinoamérica, ¿sí? Vamos, por ejemplo, Juan Rulfo con Pedro Páramo, la misma Isabel Allende con La Casa de los Espíritus, pues permitió que este ejercicio se fortaleciera como un colectivo y por eso ahí también nació que a nivel mundial el ejercicio de este grupo que se llamó la literatura del boom, que fue otra manera de relatar, ¿cierto? Particularmente desde el territorio latinoamericano, una realidad muy particular, ¿cierto? Una literatura muy distinta a la concepción eurocéntrica, ¿sí? En este caso de la literatura occidental, de Europa, de Francia, de Alemania. Entonces, digamos que fue un gran impacto, no solamente para Colombia, para Latinoamérica, sino a nivel mundial. Quisiera, digamos, rápidamente como leer un pequeño fragmento del discurso de Gabo cuando recibió el Premio Nobel de Literatura y ahí dar una noción también muy amplia de lo que significó Gabriel García Márquez y la literatura del boom para nuestro continente y también pues a nivel mundial. Voy aquí a leer un fragmento. América Latina
no quiere ni tiene por qué ser un alfil sin albedrío, ni tiene nada de quimérico que sus designios de independencia y originalidad se conviertan en una aspiración occidental. No obstante, los progresos de la navegación, que han reducido tantas distancias entre nuestras Américas y Europa, parecen haber aumentado, en cambio, nuestra distancia cultural, porque la originalidad que nos admite sin reservas en la literatura se nos niega con toda clase de suspicacias en nuestras tentativas tan difíciles de cambio social. ¿Por qué pensar que la justicia social que los europeos de avanzada tratan de imponer en sus países no puede ser también un objetivo latinoamericano con métodos distintos en condiciones diferentes? No, la violencia y el dolor desmesurados de nuestra historia son el resultado de injusticias seculares y amarguras sin cuento, y no una confabulación urdida a 3000 leguas de nuestra casa. Pero muchos dirigentes y pensadores europeos lo han creído con el infantilismo de los abuelos que olvidaron las locuras fructíferas de su juventud, como si no fuera posible otro destino que vivir a merced de los dos grandes dueños del mundo. En este, amigos, el tamaño de nuestra soledad. Bueno, ahí digamos que también ustedes pueden ahí reflejar un poquito cómo él también conecta, pues claramente ese discurso con su obra célebre, también pues que le permitió ganar el Premio Nobel de Literatura. Frente a eso, digamos que esa obra no solamente remarca, entre comillas, una manera de mostrar la realidad de nuestro país, pues para su época, pues conociendo, pues en la época que vio Gabriel García Márquez, pues todo lo marcado por la violencia, violencia bipartidista, ¿cierto? Todo el tema también de la complejidad del inicio del conflicto, pues mucho más fuerte de la violencia, el conflicto armado, sino también, digamos, la propia historia de nuestro continente, ¿sí? Hablándolo desde la parte del colonialismo, ¿sí? Sabemos que tristemente nuestro continente ha sido muy marcado desde los inicios de la historia, eh, desde el dichoso descubrimiento de América, pues se ha visto muy marcada por la violencia. Y creo que pues la obra de Gabriel García Márquez, de forma muy implícita, pues muestra esa memoria y ese reconocimiento de cómo ha sido nuestra historia en Colombia y en Latinoamérica. Por eso es tan representativa y también tan compleja, no solamente para nuestro continente, sino pues para el mundo poder realmente llegar a entender, ¿cierto?, la relevancia que tiene esta obra. Vale, profe, muchas gracias. La segunda pregunta es, ¿cómo se manifiesta el realismo mágico en la historia de Macondo? Ok, bien, digamos que hay un dato muy particular. Cuando empezó pues a publicarse, bueno, a extenderse la obra de Gabriel García Márquez y a desarrollarse con diferentes traducciones a nivel mundial, em, pues muchos de los lectores pensaban que Macondo existía y eso también permitió que muchas personas, ¿sí?, de diferentes nacionalidades empezaran a venir a Colombia, ¿sí?, a intentar a visitar Macondo y se daban cuenta que Macondo no, pues no existía, ¿sí? Entonces ahí digamos que parte como a través del lenguaje de Gabriel García Márquez, su lenguaje literario, a través de su ejercicio de las diferentes figuras literarias, pues impactaba tanto en los lectores y como que llamaba tanto la atención de cómo ese mundo podía existir en este territorio. Entonces eso generaba como mucha curiosidad y la gente al llegar acá a Colombia, ¿sí? Al no encontrar ese territorio, pues empezaban como a generar esas dudas, como esas intrigas de, en realidad, ese pueblo Macondo no existe. Entonces era todo partida de la imaginación, ¿cierto? Y esa creatividad de Gabriel García Márquez, pero pues el impacto de sus personajes, ¿cierto? De cómo se desarrolla la historia, llegaba mucho pues a esos lectores en esa época. Entonces, claramente la obra de Gabriel García Márquez pues suele cautivar mucho, ¿sí? Frente a esos elementos fantásticos, mágicos, ¿cierto? Entrelazados pues claramente con el realismo, ¿cierto? Con unos elementos realistas o ese realismo histórico, porque como lo comenté anteriormente con la primera pregunta, pues más que una historia de una familia, ¿cierto? Que empieza, digamos, a crecer a nivel generacional, a repetir unos ciclos, pero realmente Gabo quiere mostrar a nivel implícito una realidad histórica que pues ha vivido no solamente en nuestro país, sino en nuestro continente, a través de la violencia, a través de los conflictos, ¿cierto? Entre pues la misma cultura, pues que ahorita voy a profundizar. Entonces, claramente, pues Macondo se convierte no solo en un escenario, sino
en un símbolo de la narrativa imaginativa y una identidad cultural, en donde pues Macondo implica adentrarse en un mundo, ¿cierto? Donde el mito y la misma realidad pueden coexistir, ¿sí? Se pueden conectar. Y eso fue lo que logró Gabriel García Márquez, eso fue lo que claramente impactó a nivel mundial, como a través de un mundo imaginativo creado por él, porque es un mundo creado por él, pues realmente pues lleva a que también logró conectar ciertos elementos existentes de nuestro continente y los pudo mezclar. Y eso fue lo que llevó a que Macondo fuera tan impactante, ofreciendo pues una reflexión singular tanto sobre, yo pienso, sobre la misma naturaleza humana, ¿sí? Y el cambio social, porque pues la representación de la familia hoy en día es la representación del cambio social que puede implicar una cultura en torno al territorio en el que vive, ¿sí? Porque no es igual el hecho de nosotros nacer en Colombia, nacer en China, nacer en Francia, eh, implícitamente, explícitamente, el hecho de donde nosotros nacemos nos hace construir nuestra identidad, lo que somos, y pues también construir un colectivo. Entonces, frente a eso también Macondo y creo que Gabriel García Márquez de forma implícita quiso demostrar que a través de Macondo pues hay una historia muy olvidada, imaginada en nuestro continente americano, y es relacionando Macondo es como un sinónimo del mito y la leyenda de nuestras culturas indígenas, ¿sí? Entonces, a través de ese territorio, ¿sí? Él nos intenta demostrar que pues a pesar de que fuimos colonizados por un reino español europeo, pues nosotros tenemos descendencia indígena, ¿sí? Y que también a través de, no sé, un ejemplo, ahorita que estoy viviendo en Tunja, pues claramente uno se da cuenta a través de, de las historias, de la parte cultural, tenemos muchos elementos de nuestras comunidades indígenas y creo que pues eso también da una reflexión frente de cuál es nuestra naturaleza humana, de cuál es nuestra historia y que es importante conocerla. Vale, profe, muchas gracias. La tercera pregunta es, ¿qué simboliza la familia buen día y su ciclo de repeticiones, como de esos patrones? Ok, bien, frente a, bueno, también lo que te decía, claramente la familia Buen Día es una representación de nuestra cultura y de nuestro ciclo cambio social, ¿sí? No solamente en Colombia, sino en Latinoamérica. Entonces, creo que Gabo, a través de lo cotidiano, pone de relieve la lucha de los personajes contra su destino, porque en algunos momentos es repetitiva, hacer, digamos que a pesar de que cada generación va viviendo una serie de circunstancias y que es lo particular en Gabo, sí, digamos que no es tomarla de forma tan explícita, es que cada familia vive una situación muy fuerte, ¿no? En temas de cambios a nivel por circunstancias de la violencia, ¿cierto? Por ciertas situaciones que viven, pues lleva a que siempre están estos personajes en una lucha, ¿cierto? De acuerdo, digamos, a lo que están viviendo en el presente y lo que pueda implicar en el futuro. Entonces, siempre urgen temas del realismo mágico que presentan lo mágico como parte intrínseca de la misma vida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la decadencia de Macondo refleja, por ejemplo, la explotación de la tierra. Y es una crítica muy fuerte que hace Gabriel García Márquez, porque poco a poco se va denigrando, va en decadencia, va en caída Macondo. A través de la historia uno puede ver cómo Macondo, desde el inicio, ¿cierto? Que en este caso, Aureliano Buendía crea ese territorio, se desplaza porque tuvo un conflicto, entonces tiene que irse con su esposa, ¿cierto? Va surgiendo, al principio pues claramente están en un estado de felicidad, de goce, pero cada vez que va creciendo la familia, va llegando a las nuevas generaciones, va en decadencia, ¿sí? Eso demuestra también, digamos, un poco cómo también Gabo hace una crítica fuerte a la misma humanidad, ¿no? Y también cómo hace una fuerte crítica de lo que ha vivido nuestro territorio latinoamericano, ¿sí? Que pues actualmente nos consiguen como un continente tercermundista, pero pues la realidad es que somos un continente muy eh, productivo, con lleno de cosas muy positivas, si lo queremos hablar de recursos, pero tristemente hemos sido explotados a nivel histórico.
¿sí? Entonces ahí él también refleja, digamos, una fuerte crítica a cómo han sido esas condiciones históricas en el mundo y con nuestro territorio, ¿sí? Entonces, pues ahí habla de la degradación ambiental, también muchas veces, también a través de las diferentes generaciones de los Buen Día, también como a través de las diferentes experiencias hay una pérdida en ciertos personajes de la inocencia, de la pureza. ¿Eso qué quiere decir? Él también refleja un poco cómo ha sido nuestra cultura colombiana, latinoamericana, desde una tradición tan conservadora, ¿sí? Que en algunas ocasiones nos cuesta los cambios, ¿sí? Nos cuesta que dependiendo de la generación, ¿cierto? Hay otras formas de pensar y a veces nos quedamos con ideas muy tradicionalistas y eso implica pues que también se empieza a fortalecer el tema de la violencia y que es un reflejo también de nuestro país. El hecho ahorita de pensar diferente, ¿sí? Ya ahorita pues se está otra vez fortaleciendo el tema a nivel político, la polarización. Entonces, si yo pienso de una manera, pues ya no puedo pertenecer a un colectivo, ¿cierto? Me discriminan, se empieza a fortalecer nuevamente. Tristemente, creo que Gabo es un ilustre porque pues pudo reflejar una problemática en el país de su época, pero otra vez está sucediendo, se está repitiendo el tema de los odios. Entonces, si yo pienso, si me voy por un partido político, si yo pienso de una manera, mi concepción de vida, pues ya da pie para que otro discurso me empiece a marginar o a generar discursos pues bastante violentos y creo que pues la familia Buendía sí es un reflejo también muy fuerte a nivel cultural. Entonces, pues Macondo y esa familia, toda esa generación de los Buendía se convierte en yo lo llamo un microcosmos, un mundo, ¿cierto? Macondo es un pueblito pequeñito, pero es una realidad que pues compete pues a un contexto mucho más amplio, no solo nuestro país, sino Latinoamérica. Muestra esas transformaciones, muestra esa evolución de la familia Buendía y también cómo esos cambios históricos, políticos y sociales pues realmente puede afectar un colectivo, ¿cierto? ¿Cómo puede afectar una familia? Entonces, pues claramente acá Gabo no lo hizo explícitamente, pero lo que yo decía, eh, Gabo, digamos que menciona temas políticos, sociales, ¿sí? Ahí él implícitamente pues está mostrando cómo a través de los años empezó a incrementarse esa violencia bipartidista, el tema de los odios. Él también, digamos que a través de Macondo hace una denuncia de la masacre de las bananeras, ¿sí? Por eso lo asocia mucho con lo que yo decía, con la explotación de la tierra, ¿sí? Entonces, como lo que estaba viviendo el país en esa época pues hacía, digamos, que influiría mucho, pues, en cómo la sociedad, cómo las personas se veían, pues, afectadas. Vale, profe, muchas gracias. La cuarta pregunta es, ¿por qué crees que la soledad es un tema tan importante en la novela? Bueno, esa pregunta me pareció muy, muy interesante, ¿sí? Me puse un poquito también como rápidamente a releer el libro, acá como que soy un poquito ñoño, entonces acá como que siempre tenía como unas anotaciones de las veces que leí Cien años de soledad. Creo que ahorita ya llevo aproximadamente como unas 4 veces que la leo, ¿sí? Digamos que cada vez que la leo como que descubro algo nuevo y pues suena algo como chistoso, pero nunca me había puesto a pensar el concepto de soledad, ¿sí? Lo había visto por otras partes, de pronto por mi afinidad. Tú te diste cuenta cuando yo les dictaba clase, mi afinidad por el tema de la historia, que lo conecto todo con ciencias sociales, entonces... eh, había dejado un poquito de lado como esa parte filosófica desde la parte de esta obra de Gao y creo que también él rompe los esquemas porque conecta lo político, lo social y lo filosófico, ¿no? Digamos que a veces el hecho de hablar de la soledad pues es muy subjetivo, pero creo que claramente es un tema muy, muy importante porque creo que Gabo refleja que la soledad y a través de pues, toda esta familia, las generaciones de los Buen Día, pues la soledad en cada uno de los personajes y a nivel de la condición humana, que es algo muy filosófico, es algo irremediable, es algo que es inevitable. Creo que lo refleja a través de las diferentes generaciones de los Buen Día, que la soledad es algo que no podemos controlar, que es algo inevitable, que en algún momento lo tenemos que vivir y más pues por esa complejidad en el que crecieron,
¿cierto? O lo podemos ver nosotros mismos la complejidad en la cual nosotros crecemos en un contexto tan complejo como es el colombiano y el latinoamericano, ¿sí? Y creo que todas esas circunstancias externas que puede uno ver, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, pues en mi caso, digamos que a veces yo intento conectarme mucho con las obras, siento que a veces lo externo influye mucho en cómo uno piensa y cómo uno se siente. Entonces el hecho de uno escuchar, no sé, situaciones tan adversas en nuestro país, que la desigualdad, la inequidad, la violencia, ¿sí? Lleva a que uno también se sienta como en un estado, pues, un poco hostil y que en algunos momentos uno también se siente como sin una forma de cómo saber solucionar eso, ¿sí? En algunas circunstancias uno se siente también solo, como que, pues, pucha, con tanta cosa que pasa, realmente uno es muy frágil, ¿sí? Y creo que Gabo lo refleja a través de las historias que son muy particulares de estos personajes y demuestra que las vivencias que uno puede tener en la infancia, en la adolescencia, en la adultez, con las personas, lleva a que uno en algunas circunstancias pues empieza a desarrollar ciertos comportamientos y en este caso a uno sentirse solo. Voy a dar un ejemplo rápidamente cuando lo que te comenté me puse como a revisar de pronto algún fragmento que pudiera funcionar con esta pregunta y hubo una, pues creo que una de las más impactantes y que pues hace que pues, la literatura de Gao sea muy rica, ¿cierto? Sea muy completa y muy particular. Entonces voy a leer una historia dentro de la historia de Gabriel García Márquez con uno de los personajes que es Rebeca, ¿sí? Y ahí pues de alguna otra manera pues quiero ejemplificar cómo a través de un personaje se refleja ese concepto de soledad y cómo es tan importante este tema para la novela de Gao. Entonces lo voy a leer rápidamente. El arribo de Rebeca Macondo se caracteriza por llegar solo a la familia fundadora del pueblo, únicamente acompañada de pocas pertenencias personales y de los restos de sus padres. Entonces ahí ustedes se pueden dar cuenta que Rebeca, al momento de llegar a esta familia, pues llega como sola, ¿sí? Sola, llega simplemente con algunas pertenencias personales y pues claramente pues ahí se ve que es una chica huérfana, ¿sí? Como tal. La situación de ser tan solo una niña y llegar con su vida guardada en un cofre y en un saco de huesos provoca que este personaje tenga hábitos tales como comer tierra y cal de las paredes y chuparse el dedo. La soledad como frustración en Rebeca se muestra como el medio de vida que llevó Emma Condo, con los amores vividos y las sorpresas encontradas leyéndose El Porvenir. Rebeca regresa a sus hábitos infantiles, ya que los sucesos que le ocurrían eran demasiado impactantes para ella. El comer tierra y cal y chuparse el dedo puede ser tomado como la necesidad de regresar a sus orígenes y conocer su pasado, ya que solamente en sueños recordaba a los que ella creía eran sus padres. De igual forma, a la muerte de su esposo José Arcadio, Rebeca se queda sola, frustrada y encerrada en su casa, después de que se le había terminado la única conexión real con Macondo, su esposo. Entonces ahí como rápidamente, ahí hice un pequeñito análisis de lo que significaba Rebeca y cómo ahí Gabo refleja la soledad. Entonces, desde el principio, pues ella había perdido sus padres, ¿cierto? También ahí uno puede hasta analizarlo en la actualidad o a través de la historia de nuestro país y Latinoamérica, de pronto por las situaciones de violencia, conflicto armado, uno se puede preguntar por qué llegó sola, porque no tenía padres. Ah, de pronto ahí Gabo está reflejando lo que implicaba una violencia histórica en nuestro país, el desplazamiento forzado, ¿cierto? Como a veces uno empieza a desarrollar apegos, ¿cierto? Uno estando solo desarrolla apegos hacia una persona y si uno la pierde, ¿cierto? Entonces, como a veces uno en el trasegar de la vida, ¿cierto? De acuerdo, digamos, a las diferentes circunstancias que uno vive, pues claramente uno siempre está viviendo con eso, con la soledad. Ya el punto es cómo uno la puede llevar, cómo uno la puede gestionar. Y ahí pues Gabo también empieza a través de esta historia de Rebeca, que es algo muy real, ¿cierto? Cuando una persona sufre mucho, pues también empieza a desarrollar ciertos hábitos que para la sociedad pueden ser un poco disruptivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nivel psicológico, esto está comprobado. Entonces, digamos que esto pasa en algunos niños, ¿sí? Infantes. Entonces, por ejemplo, hay niños que comen tierra, ¿sí? Que comen tierra, ¿cierto? O que empiezan en este caso, de forma excesiva a chupar el dedo. Eso a nivel neurocientífico está comprobado que es
hay un apego, digamos, y que hubo en este caso, como un vacío en su infancia. De pronto, eh, cuando lloraban, sus papás no los atendía al instante, ¿cierto? Entonces empezaron a desarrollar, pues tristemente, pues estos elementos o estas manías como un reflejo de poder ellos solventar esa soledad. Entonces ahí podemos ver cómo Gabo también a través de sus historias y a través, digamos, de esa concepción de su vida, pues profundiza mucho también en la condición humana y pues digamos que ese tema de la soledad daría mucho para hablar. Gracias, profe. La verdad fue un gran análisis y está interesante. Ahora ya la quinta y la última pregunta es, ¿qué enseñanza crees que deja esta obra a los lectores de hoy en día? Ok, bien, precisamente voy acá a tomar el libro y voy a leer la primera parte de la historia, que creo que pues siempre ha sido muy impactante y hay personas, yo, bueno, digamos que hay una particularidad, a mí me encanta leer, pero a mí se me dificulta memorizarme fragmentos, ¿sí? Digamos que hay personas que a veces recitan hasta capítulos, recitan partes de libros, yo no he podido con eso, pero bueno, digamos que claramente la primera parte del libro es muy llamativa y creo que ha prestado para muchos análisis y creo que pues cierra frente a lo que es la obra y lo que puede enseñar o lo que deja como tal a nivel general 100 años de soledad. Entonces lo voy a leer rápidamente. Muchos años después, frente al pelotón del fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Digamos que ese es el inicio de la obra. Y es impactante porque la obra parte desde un ejercicio de recordación, de un recuerdo, de la memoria, ¿sí? Antes de ser fusilado, el coronel, pues el que hace, o que lo primero que se le ocurre fue pues un hecho que lo marcó en su infancia, que fue que su papá lo llevó pues a conocer por primera vez el hielo, ¿no? Y a partir de ahí surge toda esta obra tan magnífica que es Cien años de soledad a través de un recuerdo. Y creo que pues con esto quiero cerrar, que la mayor enseñanza que nos deja Gabo es eso, la memoria histórica, a través de esta historia y pues lo que te comentaba, ¿sí? De lo que Gabo intentó reflejar ahí y como lo comentó en su discurso con el premio Nobel de Literatura y a través de las historias de lo que refleja los buen días es la importancia de nosotros como sociedad tener una memoria histórica y creo que eso se conecta mucho con la actualidad y pues que ha generado mucha discusión, ¿sí? Y ahí es un gran reflejo y creo que pues Gabo nunca va a morir en nuestra concepción de país, de literatura, es porque pues a pesar de que ya pues lastimosamente él ya no está con nosotros, sus historias sí lo están y a través de cada uno de sus libros, no solamente Cien años de soledad, ¿sí? Es darnos cuenta de la importancia de nosotros empezar a construir una memoria histórica en nuestro país, en Latinoamérica, ¿sí? Y eso ha sido una discusión actualmente. Vemos que pues a nivel crítico, pues ahorita hay una polarización de los que están a favor de el proceso de paz, ¿cierto? De los que no están a favor del proceso de paz, que ha generado ahorita esos discursos de odio en el país, pues lleva a que precisamente estamos en un estado crítico como país de que otra vez estamos dejando de lado la memoria, ¿sí? Y digamos, si yo digo, si estuviera vivo Gabo en sus cabales, él estaría a favor del proceso de paz, ¿sí? Él estaría a favor del proceso de paz y él estaría a favor, por ejemplo, de la JEP, que es lo de la jurisdicción de todo este proceso de paz para construir ahorita. Sé que digamos que el país vivió muchos años de conflicto armado, que es complejo en algunas ocasiones el ejercicio de perdonar, pero sí la memoria histórica pues nos va a llevar a eso, a perdonar a pesar de todo lo que ha pasado en el país. Y precisamente acá te arrojo un dato, Gabo fue uno de fue uno de los personajes más célebres de nuestro país en pro del proceso de paz de nuestro país, que no ha sido el del 2016, 14, no me acuerdo la fecha, 2000, bueno, se me pasa la fecha del proceso de paz que inició este último siglo, de esta última década, pero digamos que han habido otros procesos de paz, ¿sí? Digamos que antes de la Constitución del 91 Gabriel García Márquez fue, digamos, los que estuvo a favor
del proceso de paz con el M-19, de la constituyente del 91, que eso también lo llevó, ser, digamos, hablar en torno, digamos, que al conflicto en nuestro país lo llevó a ser exiliado, ¿sí? Digamos que él fue amenazado, él estuvo, digamos, lo implicaron con el M-19, entonces él le tocó exiliarse a México porque pues fue amenazado, ¿sí? Y pues digamos que también eso es un reflejo de lo que es el país, que a veces dejamos de lado la memoria y tristemente pues nos cuesta a veces mucho entender pues la complejidad de nuestro país. Entonces creo que pues, esa es la gran enseñanza que nos deja el libro, bueno, más que el libro, Gabriel García Márquez con sus otras, y también con sus otras obras, no solamente Escenas de Soledad, Noticia de un secuestro, ¿sí? Em, También digamos que Crónica de una muerte anunciada, cada una de sus historias refleja, digamos, una realidad de nuestro país y la importancia de la memoria histórica. Vale, profe, muchísimas gracias por participar en esta entrevista, por ayudarnos y por tener una gran disposición. Vale, gracias a ustedes por la invitación.